dando la nota final de lo que es este programa de Patagonia Obrera, con el compañero Jorge Altamira, dirigente nacional del Partido Obrero, para seguir conversando en su columna internacional alrededor de la cuestión de cómo ha seguido los acontecimientos en Francia después de algunas medidas que tuvo que tomar Macron para tratar de contener este estallido social que está viviendo Francia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya casi. Buenas tardes, sí, en todos lados, sí. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo siguió esto? Porque Macron tuvo que tratar de echar lastre y posponer un poco en el tiempo el impuestazo sobre los combustibles, pero esto no frenó la situación. No, ocurre lo siguiente. Él, en primer lugar, el primer ministro primero lo suspendió por 6 meses y él, buscando ser un poquito más radical, los levantó. El problema es el siguiente: el agravio de la población francesa frente a las condiciones de vida es muy profundo. Demora mucho en explotar, pero cuando explota uno lo percibe. ¿Qué quiero decir? Los costos de vida en Francia son abismales. Por ejemplo, acá hay una pelea por el alto precio de la nafta, pero el costo de la energía determina el costo de la electricidad en los hogares. Lo mismo ocurre en el caso del gas, con el cual hay que calefaccionarse, es invierno. La gente de los pueblos no tiene transporte público, tiene que usar el auto. Los costos fijos, los gastos fijos de la clase media, los trabajadores franceses, son muy elevados. Y esto va incrementándose y se está haciendo cada vez más pesado. De modo que lo que ha explotado es un agravio muy profundo que finalmente no puede ser resuelto simplemente porque se suspenda algo, porque la política estratégica, la política general, es que esto va a continuar de esta manera. Eso es incuestionable. Además hay una enorme hipocresía. Por ejemplo, te aumentan el precio del combustible con la pretensión de que se use menos combustible por razones ecológicas. Ahora, yo tengo una forma de hacer lo mismo y sin aumentar el precio del combustible, metiéndole un impuesto a las ganancias más intenso a las empresas petroleras, para que pierdan las ganas de seguir explotando el petróleo, que se metan en otro negocio. Y estoy hablando de una medida puramente impositiva, no de una medida revolucionaria, de una medida perfectamente compatible con este sistema, pero que en lugar de gravar al consumidor, ponga toda la carga toda la carga de la restricción al uso de combustibles fósiles sobre la patronal. De manera que esto es muy profundo y por eso hay un estallido de tipo general en todos lados, y a esto se han añadido reivindicaciones de otros sectores que en el pasado pelearon por impedir que se les quite cosas o por mejorar su situación. No lo lograron y entonces se van uniendo a estos sectores. Por ejemplo, el caso de los estudiantes universitarios y secundarios con relación a los límites para ingresar a la universidad. Lo mismo ocurre en el campo de la salud, donde se ha bajado muchísimo la financiación, y a esto se han ido agregando sectores nuevos. Por ejemplo, en la jornada de hoy ya participan algunos sindicatos de la CGT, a pesar de que la dirección de la CGT se ha declarado hostil a este movimiento, y a lo sumo hará una manifestación el viernes que viene, separado completamente de los acontecimientos y las manifestaciones del día de hoy. Pero que es muy importante que se hayan visto obligados a tener que sacar esa jornada, porque es un síntoma de hasta qué punto están siendo superados por un movimiento de raíz popular. Sí, pero la intención es crear una distracción política, porque al final, si yo no me sumo y no coordino y no tomo una acción que potencie este movimiento y tomo otro tipo de acciones, el mensaje que estoy dando es que soy crítico de este movimiento. Hay una entrevista en el día de ayer al secretario general de la CGT donde él no tiene ningún problema en declarar su hostilidad al movimiento este. Absolutamente. Es decir, él quiere que continúe Macron, no quiere que la situación cambie de ninguna manera,
y da toda una serie de razonamientos, motivaciones en oposición a esto. Lo mismo ocurre con casi todos los partidos políticos. Ahora, la novedad que observé, y mandé un tuit al respecto, es la siguiente. En los barrios populares alrededor de París, lo que sería, digamos, acá el conurbano de Buenos Aires, allá es el conurbano de París, hay grandes inquietudes, ahí sí que la miseria es muy profunda. Y la posibilidad de que haya de parte de esos sectores una incorporación a la movilización ha motivado declaraciones de la ultraderecha denunciándolos como la ultracarroña, denunciando a los barrios populares como carroña, porque ahí vive gente descendiente de inmigrantes, y la derecha ha hecho de la lucha contra los inmigrantes todo un eje para derechizar la vida política del país. Entonces, por primera vez, la idea de que se puedan unir los inmigrantes o los hijos de los inmigrantes y nietos de inmigrantes al movimiento, y cuando digo hijos y nietos, quiere decir que son tan franceses como cualquier otro en Francia, prácticamente ha significado una especie de ruptura de la ultraderecha con este movimiento, y esto sería, si se confirma, un salto político muy positivo. Si es que finalmente empalma una cosa con la otra. Sí, sería muy bueno porque la ultraderecha quería aprovechar la débil politización del movimiento, la ausencia de la clase obrera, la retracción de la izquierda, la retracción de los sindicatos, para capitalizar la protesta con vista a elecciones que va a haber en abril. Ahora, ella muy cuidadosamente, digo ella porque la jefa de la derecha es una mujer, Marine Le Pen, ella trata de hacer una separación, ataca a los barrios y no al movimiento. La pregunta es, ¿va a poder crear una fisura para capitalizar o va a bloquear a todo el mundo en contra de ella? Esto es absolutamente fundamental. Entonces hay todo un proceso en movimiento, pero quiero destacar la hostilidad de gran parte de la izquierda y de los sindicatos, de la dirección, involucrarse de los sindicatos, la hostilidad al movimiento. Francamente, ayer quedó muy claro en estas entrevistas y queda claro la decisión de no acompañar este movimiento, no darle una dirección, sino al revés, crear otro eje, porque al final de cuentas si van a hacer algún paro, una manifestación la semana que viene, ¿por qué tuvieron que esperar esta situación? Porque las razones para ese paro ya estaban de antes, y no lo hacían, frenaban, no tomaban ninguna medida, no había ningún paro contra el ajuste, nada. O sea lo que los precipita esto es el afán de crear otra situación de modo de facilitar la disolución de este movimiento de los chalecos amarillos. Ni siquiera se trata entonces de un operativo de contención, como habitualmente vemos en la CGT de acá, sino un operativo de distracción. Exactamente, eso que no, correcto. Lo de acá es como decís vos. No es como lo de acá. ¿No es cierto? No es como lo de acá. Porque acá hay una crisis política. Mira, los diarios hablan de que se podría llegar a disolver la Asamblea Nacional, llamar a nuevas elecciones. Ese es un punto. También ha impedido que se vaya el presidente de la República. Acá tenés un tema político. No es que el paro de la CGT se suma a esos reclamos. El paro de la CGT tiene reclamos que no incluyen en absoluto este eje político. Y este eje político es fundamental porque esta política de ajuste no va a cesar porque se lo haya hecho recular en un punto o en otro al gobierno. No, esta política de ajuste va en el gen de este gobierno. Entonces el tema, cuando se plantea la caída política del gobierno, es muy importante. Cuando yo hablo de caída política, también quiero ser muy preciso, porque hay muchos matices. Hay algunos que dicen, bueno, que se vaya el gobierno, se disuelva, pero incluso los que no se refieren a esto hacen planteos muy significativos. Por ejemplo, que se establezca asambleas ciudadanas que controlen medidas de gobierno cuando afectan determinados intereses populares. Quiere decir que hay una cantidad de propuestas, hay otras, por ejemplo, de que se sometan a referéndum, ese tipo de medidas,
que están cuestionando el régimen político del país. Está claro. Cuando hay tanta abundancia de medidas que cuestionan el régimen político, hay una cosa que está clara, y es que el régimen político está cuestionado por todo el mundo, aunque varían las propuestas. Nadie le encuentra exactamente qué propuesta hacer, no está la consigna que gobiernen los trabajadores, no está la consigna que haya una asamblea constituyente, pero dentro de lo que cada uno logra elaborar, alguna cosa mete en contra del funcionamiento del sistema político. Es decir, que se dan cuenta que si no cambia este sistema político, la medida de ajuste y todo lo demás va a continuar. Absolutamente. Además, Ahora, fíjate que el gobierno hizo una cosa que es muy interesante, le bajó un impuesto a los ricos. Cuando el otro día alguien planteó, bueno, subámoselo de nuevo al nivel impositivo anterior, el gobierno se negó. ¿Te das cuenta? Se negó a subirle un impuesto a la riqueza que había reducido con el pretexto de eso iba a traer inversiones, y en el tiempo que la redujo no trajo ninguna inversión, como ocurre acá en la Argentina, que todo se hace en nombre de que va a traer las inversiones y no trae ninguna inversión, y agrava la crisis fiscal y agrava todo. Entonces hay un proceso de crisis política muy agudo, y es manifiesta la falta de dirección política de un gobierno reaccionario, capitalista, oligárquico, antiobrero, y nadie dice que se vaya. Es increíble. Pero este es el cuadro de confusión que hay y que se va a ir disipando en la medida que este movimiento se profundice y los problemas sociales y políticos adquieran otro nivel y la deliberación política permita clarificar cosas. Ahora, lo que Jorge plantea en la situación es lo siguiente: si la línea estratégica de la situación está marcada por la crisis que se deriva de una política de ajuste que es irrenunciable de alguna forma para el régimen francés, en este caso, que así como irrenunciable para el régimen argentino, ¿no? Pero digamos en este caso para el francés, la continuidad bajo algún formato de la resistencia del pueblo francés es inevitable también. Indudablemente, por eso lo digo. Además hay una cosa que es muy interesante. Las grandes crisis se terminan filtrando por todos los poros de la sociedad y no hay forma de contenerlas. Por eso es tan importante tener una caracterización correcta de toda esta crisis, esta bancarrota capitalista, porque este movimiento de los chalecos amarillos fue una sorpresa para todo el mundo. El gobierno creía que tenía todo contenido, había arreglado con la CGT la privatización de los ferrocarriles, había arreglado con esto, lo otro. Creía que tenía todo contenido. Además, el gobierno se jactaba, y lo dijo varias veces, de que no había reculado nunca frente a nada y nunca había hecho una concesión, porque él atribuía, el gobierno actual atribuye los males de Francia, lo que él llama los males de Francia, a las concesiones que en el pasado otros gobiernos tuvieron que hacer por presión popular. Y que por lo tanto, al hacer todas esas concesiones, no fueron a fondo en la reforma de la jubilación, en la reforma laboral, la reforma de esto y la reforma de esto, que es la privatización y la precarización. Eso es así de sencillo. Entonces decía, yo no aflojo, y en 1 año y medio no aflojaba y se imponía. Y ahora, esto lo comentan todos los diarios, el gobierno del no afloje ha tenido que aflojar. Claro. Y entonces es una crisis de autoridad. Eso lo percibe absolutamente todo el mundo. Y lo que creo que la novedad del día de hoy, a lo sumo, ha sido la disposición de mandar mucho más policía a reprimir que en el pasado, con planes de mayor violencia de parte de la policía y la intervención de la gendarmería. Entonces ustedes ven, este es un juicio provisional mío, porque los acontecimientos se están desarrollando en el día de hoy. Y nosotros vivimos en Buenos Aires a 12.000 kilómetros de París. Es una impresión que tengo. Si esto se confirma, bueno, indudablemente la crisis política va a avanzar y por algún lado se va a expresar, probablemente se exprese en las elecciones parlamentarias de abril y se exprese en otro tipo de manifestaciones, pero es un llamado a construir una izquierda revolucionaria que plantee claramente la cuestión del poder en Francia y en el conjunto de la Unión Europea.
Aparte, eso es interesante porque también es notable la cantidad de cientos y cientos de detenidos que hay. Sí, por eso digo que creo que el gobierno llegó a la conclusión de que ya no tiene nada que conceder. Por ejemplo, mira, un detalle sutil con relación a este impuesto a la riqueza. Un gran capitalista declaró que si lo vuelven a poner a nivel anterior, él le retira la confianza al gobierno. Mirá qué cosa interesante. Lo ven, no es que no tengan plata para pagar ese impuesto, es un ridículo. Tampoco es tan significativo el impuesto, pero lo ven como un dato en que un gobierno está dispuesto para conciliar con el pueblo, alguna cosa de ese tipo, está dispuesto a aflojar la primacía de la clase capitalista en este proceso político. Acá en Argentina eso ocurrió con Caputo, porque muchos que habían invertido en pesos, Fondo Internacional y todo lo demás, los agarró en contra de las bruscas devaluación. Y por eso saltó Caputo. Caputo saltó porque demostró no ser un empleado adecuado del gran capital. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Y esto es siempre un juicio importante, es decir, un funcionario es como un gerente. Uy, este gerente me arruinó el negocio, echo al gerente y cambio de gerente. Por lo tanto, está en juicio la confianza del gran capital en Macron, en un momento en que toda Europa está convulsionada y en un momento en que, por ejemplo, el gobierno norteamericano, enfrentado por razones comerciales con Macron, está metiendo presión para que le vaya mal en esta confrontación política. ¿Me explico? Ahora, esta intervención de Marine Le Pen contra la población del conurbano, esto no es ninguna sorpresa, es el eje de la campaña de ella. Ella es la Patricia Bullrich de Francia, ¿se entiende? Está claro. Al final Patricia Bullrich no es que sacó un reglamento porque quiere hacer algo mañana. Ella quiere establecer una plataforma política en torno a la cual hacer girar toda la campaña derechista del macrismo en el proceso político electoral. Y enfrentar a los chalecos amarillos que puedan aparecer en la Argentina bajo este formato. Entonces, si yo soy la derecha, yo soy Bolsonaro, etcétera, no hay nadie que me pueda sustituir en este rol. Hemos cometido errores, hemos cometido esto, el país no anda, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a ir a fondo y trata de reagrupar a la tropa con la peor expresión derechista, y esto ha provocado inclusive divisiones dentro de Cambiemos, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Marine Le Pen, al atacar de esta manera en medio de la movilización, le ha creado una crisis al movimiento de los chalecos amarillos, porque cuando vos estás en una lucha, que es una lucha desigual, vos querés que te aumente la solidaridad. Y ella lo que ha dicho es no. Yo apoyo a los chalecos amarillos en la medida en que tengan chaleco amarillo, nada más que chaleco amarillo. Si vienen los sindicatos, si viene el conurbano, si viene todo lo demás, de ninguna manera, rompo. Y esta es una crisis política de la derecha. Es un crimen que la izquierda no aproveche la primer gran crisis política de la derecha en Europa, frente a un movimiento popular que no tiene características izquierdistas, que ella quería explotar, y que las circunstancias y la radicalización ya le están llevando a que rompa. Esto hay que explotarlo a favor, para destrozar a la derecha en la raíz. Bueno, queda muy claro, Jorge. Te mandamos un abrazo. Ya estamos sobre el cierre del programa y vamos a ir siguiendo este tema en los próximos programas. Y la lucha de Interpac, una gran fábrica combativa y luchadora y consecuente que se encuentra ocupada por despidos, toda la solidaridad que puedan brindar, fabuloso. Te mandamos un abrazo, gracias. Chao.